Bienvenidos a la última voz. Busquen un rincón oscuro, pónganse cómodos y dejen que el silencio hable. Disfruten de las siguientes historias, si pueden. Hola, esto pasó hace ya algunos años. No recuerdo exactamente mi edad, pero calculo que tendría unos 14 o 15 años. Unas vacaciones fui de visita a Veracruz, porque ahí vivían unos tíos que no había conocido hasta ese momento. Los primeros días fueron relajados. Nos llevaron a varios lugares turísticos, pero como me sentía aburrida, les propuse a mis primos que fuéramos a algún lugar aterrador. Ellos me hablaron sobre un edificio antiguo y abandonado, así que nos dirigimos hacia allá. Para llegar, tuvimos que atravesar un extenso bosque. Cuando por fin llegamos, pude observar una construcción enorme, la cual estaba llena de grafitis, pedazos de ladrillo y paredes rotas. Me emocioné porque siempre me llamó la atención realizar exploraciones, así que entramos. Había muchas habitaciones y mis primos me empezaron a contar un poco sobre la historia del lugar. Yo comencé a tomar fotos y poco a poco me fui quedando atrás, hasta que en un punto dejé de verlos. Avancé más rápido para alcanzarlos y empecé a gritar sus nombres, pero no los veía ni escuchaba por ningún lado. Subí las escaleras y recorrí piso por piso hasta llegar a la última planta del edificio, pero seguía sin encontrarlos. Como desde esa altura podía verse todo el bosque, aproveché para tomar más fotos. En ese momento me pareció una buena idea, porque aunque estuviera sola, estaba segura de que mis primos no se irían sin mí. Estaba tomando fotos tranquilamente, hasta que volteé para regresar a las escaleras, y vi como una pequeña niña se asomaba por una de las habitaciones. Me asusté, pero rápidamente pensé que tal vez ella necesitaba ayuda, o se había perdido. Así que con cuidado me acerqué y la saludé. Fue entonces cuando ella me habló. Me preguntó si la podía ayudar a encontrar a su papá. Le dije que sí, y empecé a hacerle más preguntas, pero ella solo se quedaba callada y seguía caminando. Empecé a tener una sensación extraña, por lo que me apresuré a buscar a mis primos de nuevo para poder ayudar a la niña también. Sin embargo, mientras bajábamos por las escaleras, noté que la niña se detuvo de pronto y empezó a gritar. Yo me asusté mucho e intenté calmarla, pero ella no se detenía. En ese instante sentí que algo me jaló del brazo. Volteé y vi que era uno de mis primos, quien solo me dijo que teníamos que irnos en ese mismo momento. Comenzamos a correr, pero yo intentaba decirle que regresáramos por la niña para ayudarla, a lo que él solo respondió, eso no era una niña. Yo no dije nada más y solo seguí corriendo. Cuando llegamos al auto, todos me empezaron a regañar por haberme alejado. Me dijeron que llevaban 4 horas buscándome por todo el edificio, lo cual yo no podía creer, porque para mí solo había pasado 1 hora como mucho. No entendía nada, pero lo peor fue cuando por fin regresamos a la casa. Justo antes de bajar del auto, le pregunté al primo que me había sacado de ese lugar aterrador, que por qué no quiso ayudar a la pequeña niña, y su respuesta me dejó aún más aterrada. Él me dijo que lo que vio no fue a ninguna niña, sino una sombra con extremidades de cabra y ojos de un rojo muy intenso. Al oír su respuesta, un horrible escalofrío recorrió todo mi cuerpo y ya no quise preguntar nada más. Tiempo después me enteré de que ese lugar se llama la Ex Normal de Perote, y sé que han pasado muchas cosas oscuras ahí, por lo que, con mayor razón, jamás pienso volver a ese lugar. Hace exactamente 2 semanas fui a visitar a mi mejor amigo. Él se casó hace poco y tenía años que no lo veía.
así que me invitó a pasar un fin de semana en su casa, junto a su esposa. Yo le conté a mi novia que iría, e incluso le pedí que me acompañara, pero por cuestiones de trabajo no pudo ir. Mi amigo vivía un tanto retirado de la ciudad, en una zona muy boscosa. Conduje hasta llegar a su casa. Me recibieron de maravilla, y todo parecía un gran sueño. Mi amigo y yo nos poníamos al día sobre nuestras vidas, y su esposa me contaba cómo se habían adaptado a ese lugar. Realmente parecía que estaban viviendo una gran etapa, hasta que en un momento de la plática, ambos cambiaron el tono de su voz. Todo cambió porque hice una pregunta que tal vez nunca debía haber hecho. Volteé y les dije, ¿y esa cuna de quién es? Ambos enmudecieron. Me miraron con una tremenda tristeza, y su esposa salió corriendo en dirección a su habitación llorando. Me sentí muy incómodo, y mi amigo me confesó, con un nudo en la garganta, que habían esperado a un pequeño hace poco tiempo, pero lamentablemente el bebé no había logrado sobrevivir al parto. Por eso decidieron mudarse ahí, y habían conservado la cuna para no olvidar a su pequeño jamás. Yo me disculpé mucho, pero mi amigo me dijo que no tenía por qué preocuparme, pues no era algo que yo supiera. La tarde transcurrió con normalidad, y ellos me permitieron quedarme en la habitación que justamente hubiera sido la de su hijo. Un tanto abrumado por el inconveniente que les ocasioné, solo tomé mis cosas y fui directo a dormir. Creo, sin duda alguna, que fue la peor noche que pude haber pasado en mucho tiempo. El frío era insoportable y la cama no era para nada agradable, pero intenté seguir descansando. Así habría sido, de no ser porque la mecedora que estaba junto a mí comenzó a moverse sola. Lentamente se columpiaba. Era casi imperceptible, pero no había ninguna corriente de aire que pudiera moverla. Me quedé quieto esperando a que se detuviera, pero nunca pasó. Continuó de esa manera toda la noche, hasta que el cansancio pudo más que yo. A la mañana siguiente, mi amigo me preguntó qué tal lo había pasado, y tuve que mentirle diciendo que había sido una noche tranquila, pero que ya me tenía que ir. Él me miró y comentó que por qué no me quedaba todo el fin de semana, como habíamos planeado. Inventé una excusa para salir de ahí, pero insistió tanto que no tuve más remedio que seguir una noche más. Por la tarde me ofrecí a ayudar con la cena mientras ellos salían a comprar un par de cosas. Me dio la noche cocinando cuando creí escuchar que habían llegado. Claramente la puerta principal se abrió, pero luego de eso hubo un silencio total. Extrañado me dirigí a la entrada, y al no ver a nadie, solo cerré la puerta y regresé a lo mío. En ese momento, en la habitación donde me había quedado a dormir, se escuchó un fuerte portazo, tan violento como si alguien le hubiera dado con mucha furia. Corrí a revisar y encontré la mecedora de la noche anterior de cabeza y mucho más alejada de donde estaba originalmente. Ya con un poco de pánico, entre la oscuridad pude ver cómo algo estaba en la esquina de esa habitación. Era un bulto pequeño y oscuro. Me acerqué lentamente y eso soltó un llanto igual al de un recién nacido. No tuve que pensarlo 2 veces para salir corriendo de la casa. Justo en ese momento mi amigo y su esposa llegaron. Al verme todo pálido, me preguntaron si estaba bien, a lo que les respondí que no, que había algo dentro de su hogar. Ambos se miraron y supieron que tenían que decírmelo inevitablemente. Los dos eran conscientes de que desde que perdieron a su pequeño, toda esa tristeza y el dolor habían traído a algo que a veces por las noches se paseaba por su casa. Ellos creyeron que, tal vez así, su hijo en algún momento regresaría con ellos, pero estaban comenzando a darse cuenta de que no era así. Sin saber qué decir, supe que lo más correcto era tomar mis cosas y marcharme.
Ellos lo aceptaron y partí de regreso a mi hogar. Decidí no volver a contactar con él, creyendo que eso me salvaría de todo este pequeño infierno que viví. Estaba aliviado de haber terminado con esa experiencia, o al menos eso fue lo que esperaba, porque escribo esto para contarles que ahora esos ruidos y esa cosa se vinieron conmigo. No sé qué hacer ahora, ni cómo hacer que eso se vaya, porque ya no puedo llevar una vida tranquila. Hace aproximadamente un año perdí a mi madre después de una batalla muy larga contra una enfermedad. Toda la familia estuvimos con ella hasta el final, y aunque todo fue muy duro, poco a poco intenté regresar a mi rutina entre la universidad y mi trabajo por las noches. Sin embargo, hace un par de meses las cosas en la casa se pusieron muy extrañas. Todo empezó un día que iba hacia mi cuarto y escuché un sonido, como si alguien intentara llamar mi atención desde la que fue la habitación de mi madre. Pensé que mi hermana estaba ahí limpiando, pero al entrar no había nadie. De pronto escuché ese mismo sonido otra vez, pero ahora justo detrás de mi nuca. Salí de ahí muerto de miedo y traté de convencerme de que era mi imaginación. Días después, mientras me arreglaba para ir al trabajo, escuché claramente la voz de mi mamá desde la cocina. Me estaba pidiendo ayuda. Se oía tan real que corrí hacia allá, pero de nuevo, el lugar estaba vacío. En ese momento, un grito terrible de mi hermana nos hizo correr a su cuarto. Ella estaba temblando. Nos contó que tuvo una parálisis del sueño y que mientras yo estaba en la cocina, ella pudo ver desde su cama una sombra gigante. Lo más aterrador fue que me dijo que esa sombra estaba parada justo detrás de mí, casi abrazándome, mientras yo buscaba a mi mamá. Desde esa vez, todo ha empeorado. Mi papá siente que algo le jala los pies al dormir, y mi hermana ve esa sombra a plena luz del día por toda la casa. Yo sigo escuchando la voz de mi madre diciéndome que está bien, pero sé que no es ella. A veces, cuando trato de ignorarla, esa voz me grita con mucho coraje, obligándome a que le haga caso. Incluso los vecinos dicen que, cuando no hay nadie en casa, ven a una silueta vagando por las ventanas. Estamos aterrados y rezando mucho para que esto se aleje, porque no queremos averiguar qué es lo que realmente quiere esa cosa al hacerse pasar por alguien que amamos. Espero que puedan leer mi historia. Cuando era niño, vivía en un barrio donde todos nos conocíamos, pero había una excepción. Doña Luisa era una señora mayor que siempre estaba encerrada, y cuando salía, se la pasaba gritándole a todo el mundo. Los niños le teníamos un miedo horrible. Su casa era gris, fría, y siempre estaba en un silencio absoluto. Lo raro es que, aunque doña Luisa vivía sola, por las noches su casa parecía cobrar vida. Mientras todos dormíamos, en sus ventanas se veían sombras de muchas personas moviéndose de un lado a otro, como si hubiera una reunión constante. Los vecinos decían que era una bruja y que por las noches se transformaba en animal para hacer cosas terribles, pero nosotros pensábamos que eran exageraciones. Me obsesioné tanto con el tema que empecé a vigilar su casa por las noches desde mi ventana. Una madrugada, cuando ya me estaba rindiendo, vi algo que me heló la sangre. Sobre el techo de doña Luisa se posó un ave gigantesca, parecida a un buitre, pero mucho más grande y oscura. Me le quedé viendo fijamente y de pronto el animal volteó. Sus ojos no eran los de un pájaro, eran los de doña Luisa, cargados de un odio que me hizo correr a esconderme bajo las cobijas.
Pero eso fue lo peor que pude haber hecho, porque a los pocos segundos escuché un golpe seco en el vidrio de mi ventana. Era el pico del ave chocando contra el cristal. Me quedé paralizado y de un momento a otro el ruido cambió. Ahora escuchaba pasos lentos y pesados caminando sobre mi techo, justo encima de donde yo estaba. Eran los pasos de una bestia acechándome. El silencio que siguió fue eterno, hasta que un golpe hueco retumbó justo sobre mi cabeza, como si ese animal estuviera tratando de atravesar el techo con su gran pico. En ese momento mi mamá prendió la luz y entró a mi cuarto. Me encontró llorando y muerto de miedo. Mis papás también habían escuchado los ruidos, pero pensaron que alguien se había intentado meter a robar. A la mañana siguiente, cuando salí para ir a la escuela, vi a doña Luisa parada en su puerta. Me estaba sonriendo de una forma burlona y muy aterradora. Y desde ese día he intentado alejarme de ella lo más posible. Cada vez que tengo que salir de casa y la veo por la ventana, me escondo y espero hasta que ella se meta a su casa para poder pasar. No me atrevo a contarle todo lo que vi esa noche a mis padres, porque no sé si me van a creer, y la verdad, me da más miedo que ella se entere de que sigo hablando de lo que pasó. Gracias por escucharnos. Pueden seguir enviando sus historias al correo en la descripción y no olviden que estamos en Spotify y Apple Podcast todos los viernes. Y si sobrevives esta noche, nos vemos en el próximo episodio.